Muy bien. Si no tuviera que hablar de algo tan serio como es un recuerdo de Couture, probablemente empezaría estas palabras diciendo que por mi apellido me acostumbré en la facultad a dar el examen al final, cuando todo se había preguntado y todo se había contestado. El símil se me viene a la cabeza por razones que ustedes fácilmente comprenderán. La diferencia, claro está, en que el tema es inagotable. El tema es Couture. El tema es Couture y la convocatoria era hablar de su incidencia, de su influencia en el proceso hispano o latinoamericano. Y yo tengo para mí que el tema de Couture es muchísimo más amplio. Couture me permite ejercicios de vanidad, ejercicios de falta de modestia. Couture me permite trascender las fronteras. Couture me permite ser hermano de mis amigos. Couture es mío como de ustedes. Couture es de ellos y es nuestro. Y entonces, pues, a Couture no se le puede constreñir al derecho procesal. Permítanos a quienes, como obreros del derecho, expresión que usó alguna vez, según escuchamos, como obreros del derecho, la vanidad de decir que desde el derecho procesal apareció una figura que trascendió el derecho. Pero qué limitante unir a Couture con el derecho. Qué constreñirlo, vincularlo con el derecho. Couture es un hombre de la cultura. Couture es un hombre del conocimiento. Couture es un hombre del arte y de la ciencia. Uruguay, sí. Rioplatense, sin duda. Latinoamericano, por supuesto. Couture es un hombre del mundo, es un hombre del universo. Habría sido, quizás en este ejercicio de añoranza, un sabio del Renacimiento. Pero tuvimos la suerte de tenerlo cerca, unos muchísimo más que otros. Pero Couture es algo que casi tocamos, palpamos, sentimos y con quien podemos hablar. Couture, pues, es mucho más que estas limitaciones que en nuestras propias reducciones intelectuales a veces le atribuimos. Y por eso puede ser tan fácil hablar de Couture, porque probablemente es poner arriba de la mesa el conjunto de las virtudes, de las condiciones, de aquello que nos gusta, de aquello a lo que podríamos aspirar. Couture es en eso todo. Pero claro, es cierto, nuestra primera aproximación es procesal. Nuestra primera aproximación es al jurista. Y entonces, los que hemos trabajado en esto, podemos decir, citando algunas de las citas que mis compañeros efectuaron, que con Couture nos encontramos día a día, en cuanto libro, apunte, manual, documento, paper circula. Las más de las veces sin cita, las más de las veces sin referencia. Pero todos sabemos que está hablando Couture, que aquel que lo cita sin nombrarlo probablemente no tiene el afán de apropiarse de un conocimiento ajeno. Lo que pasa es que lo que está haciendo es citar el conocimiento. Couture trascendió de la autoría de sus ideas. Sus ideas lo trascendieron. Y es por eso que lo encontramos siempre. Lo encontramos a propósito de todo. Lo encontramos con la poesía mezclada. ¿Quién podrá olvidar aquello a propósito de la necesidad de recurrir a la analogía o a la equidad? ¿Quién podrá olvidar aquello de que en el derecho no hay silencios y que si lo hay es un silencio lleno de voces? Qué formidable, ¿verdad?
Pero a esto hay que agregar otra cosa. Hay que agregar algo que se nos aparece también con enorme frecuencia. Todos intentamos estar al día, todos más o menos tratamos de leer lo que se publica, lo que se produce. Y para no incluirlos a ustedes en esto, ¿cuántas veces termino de haber leído una página y la comienzo a leer de nuevo porque no la entendí? Y entonces otra vez, asolado por este personaje que me corroe por dentro, que es el vanidoso, digo, pero si yo no soy tan torpe, si yo soy persona de inteligencia normal, ¿por qué he leído esto y no lo entiendo? ¿Por qué tengo que volver a leerlo? Y entonces este ego perdonador que me acompaña me dice, no es culpa tuya. La culpa es del que escribió, que no es capaz de darse a entender. Y pues así las cosas, con qué dulzura, con qué alegría y con qué entusiasmo vuelvo a Couture. En quien nunca encontré una idea que no fuera yo capaz de entender. Y cuando digo yo capaz de entender, digo un obrero del derecho entusiasmado con el conocimiento. Esto es una de las virtudes que identifica a Couture. Nadie deja de entender lo que Couture quiso expresar. Y hay de aquel que cree que esto ocurre porque estaba poniendo simplemente cuestiones elementales. No es así. Estaba poniendo las cosas más complejas del modo que cualquiera de nosotros, que estábamos tan lejos, tan abajo de él, éramos capaces de entender. Y esto aparece permanentemente. Couture es un hombre, dije de la cultura, sí, pero es un hombre de la política, en su mejor acepción. La política como esa ciencia que rige las relaciones entre las personas en la sociedad y en los estados. ¿Cómo explicar de una manera más gráfica, por ejemplo, alguna de las características principales de nuestros institutos, de una manera diferente a la que lo hace cuando, citando el juicio de Orestes, dice: nunca habrá justicia si habiendo dos partes solo se ha oído la voz de una. Alguien tiene que ser abogado para entender lo que significa la importancia del proceso, la justicia, el diálogo y la igualdad de las partes. Se necesita recurrir a complejísimas expresiones filosóficas, técnicas, extremadamente presuntuosas, para explicar con más sencillez esto. A mí me parece que no. Y aquí están entonces los atributos de Couture. Couture es un personaje que nos va a ir acompañando permanentemente. Y uno de pronto repara en datos históricos, estadísticos, en la impresionante brevedad de su vida, en esta vida cortísima, fecunda pero cortísima. Y claro, decía el poeta, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Es tan corta la vida de Couture y es tan enorme su obra, diríamos nosotros, para tener una perspectiva distinta. Couture está presente en todo el derecho, en toda nuestra vida de esta parte del mundo. Pero claro, si nos viniera a acompañar, si nos viniera hoy día a acompañar y mirara para atrás y mirara lo que ha pasado desde que él nos dejó, cómo hemos evolucionado, es probable que en su modestia infinita no dejara de mirar con algún grado de complacencia cómo aquello que él apuntó, que aquello que él vislumbró es hoy día una relación. No se hablaba rigorosamente y frecuentemente, como hablamos hoy día, de los derechos humanos. Se hablaba de los derechos fundamentales. Él nos dirá, la acción es un derecho cívico o fundamental. Y estaba haciendo, bien lo dijo Eduardo, esta referencia a la Constitución, esta aproximación tan distinta, esta aproximación que venía de un modo diferente y se va a pasear por el tema constitucional para hacernos tener en cuenta que eso es lo que vale, que de ahí, como él dirá, estos códigos procesales no son sino maneras reglamentarias de hacer efectiva la garantía de justicia que las constituciones aseguran. Eso lo va a decir permanentemente. Pero bueno, es este personaje que nos permite mirar, que dirá también, quizás nosotros
los de entonces ya no somos los mismos. Es cierto, la frase es de Neruda, no es mía. Pero no cabe ninguna duda que Couture nos acompañara, si nos acompañara hoy, vería que con el mundo que él dejó se ha venido produciendo este cambio que él tan venturosamente, tan fructuosamente fue capaz de vislumbrar. Y por eso yo he pensado de pronto, a ver, si hubiera que poner una nota distintiva de las ideas que a Couture más le movieron, si hubiera que detenerse en el increíble trabajo de determinar cuáles eran los valores hacia los cuales él miraba con mayor complacencia y cariño, habrá tantas vías de contestar la pregunta. Yo, sin ninguna originalidad, tiendo a poner dos valores en esta escala de las preferencias. Pongo a la libertad y pongo, otra vez, como ya hemos escuchado, a la tolerancia. Una y otra, respecto de una y otra, fue capaz de hacer juicios laudatorios sin vanidad, sin frases para el mármol, sin cosas complejas, simplemente con ideas que todos entendemos. Dijo por ahí, libertad sin responsabilidad es anarquía. Responsabilidad sin libertad, habría dicho hoy, es dictadura. Él dijo, es opresión. La libertad estaba subyacente. Por eso fue capaz también de decir que el día que los jueces tienen temor, no hay ciudadano que pueda sentirse tranquilo. Es la libertad la que está subyaciendo, la que está acompañando como el valor predominante. Pero no se agota en eso. Ángel citó unas frases formidables de ese tema con Goldschmidt. Pero también basta ir a ver la parábola de los 4 príncipes para ver cómo, del modo más simple, el que gana el partido, diríamos hoy, es el príncipe de la tolerancia. Es el que propone regir el Estado conforme a las reglas de la tolerancia, y es a ese al que el rey le dice, tú serás mi sucesor, porque más allá de todo lo que prometen u ofrecen tus hermanos, con la tolerancia harás un gobierno para todos. Este es Couture, este es el hombre, este es el tema. Sería inagotable hablar de conceptos jurídicos, por favor. Pas de nullité sans griffe. Todos hemos hablado que no hay nulidad sin perjuicio. Nadie lo cita. El principio de la trascendencia. ¿Cuánto habló Couture? Sana crítica, hablamos hoy de prueba. Sana crítica. Hombre, si hubiera que pagar derechos de autor, ¿se dan cuenta? Todo lo que está escrito sobre sana crítica hoy día está absolutamente reproduciendo lo que Couture dijo. Y pues entonces, tratando de abreviar, yo recuerdo esa frase que dice que para que nada nos separe, nada nos una. Si hubiera de aplicarse a Couture, diría que porque todo lo que propuso, porque todo lo que planteó, porque todo lo que abogó, porque todo aquello que él entendió valía y era digno de consideración, porque todo eso nos une, no hay nada que nos separe. En consecuencia, pues, agradeciendo esta inmerecida posibilidad que me han conferido de estar en este momento solemne con ustedes acá en Boulevard España, en esta casa, yo termino diciéndoles que rindo a Couture el homenaje que toda la América Latina y que todo el mundo de la cultura occidental debe otorgarle por su obra inconmensurable en este siglo que ha pasado. Muchas gracias por todo.